de mencionar cuál fue la modificación específica que se hizo y por qué se realizó en el decreto 403 o qué incidencia tuvo, debo decir que la responsabilidad fiscal es una responsabilidad independiente a cualquier otro tipo de proceso, ya sea disciplinario, sancionatorio o penal, en la cual se busca resarcir un daño causado al erario público, a los bienes públicos, a los bienes de las entidades públicas. Es decir, cuando la entidad pública tiene un detrimento patrimonial, se evidencia un detrimento patrimonial por alguna causa, bien sea dolosa o gravemente culposa, entra las contralorías a revisar, de acuerdo a su competencia, quiénes son aquellas personas que tienen la responsabilidad fiscal. En este caso pueden ser servidores públicos y particulares, que como bien lo dije al inicio, aquí estamos revisando específicamente la de los servidores públicos, pero también se encuentran particulares que hacen gestión pública, así como servidores públicos. Y un ejemplo que me puedo adelantar de particulares, igual como no vamos a ahondar en los particulares, pero para que lo tengan muy en cuenta, son los contratistas, porque los contratistas claramente no son servidores públicos, como vamos a ver más adelante, pero pues ejercen gestión fiscal o en casos administran bienes públicos y en esos sentidos pueden haber detrimento por parte de ellos cuando realizan sus gestiones. En ese sentido, y habiendo hablado de manera general de lo que se refiere a la responsabilidad y que básicamente es preso que busca resarcir un daño ocasionado a un patrimonio de una entidad pública cualquiera que sea, desde que tenga carácter público y bien público, que el dinero sea público. En ese sentido, debemos hablar de los elementos que configuran la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal para juzgar a una persona y para llegar a decir que una persona tiene responsabilidad fiscal, debemos considerar tres elementos que nos dispone también la misma ley 610 del artículo 5. Esos tres elementos se resumen en los siguientes. El primero es una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial al Estado. Este numeral 1, y que lo vamos a ver, cada numeral lo vamos a ver más adelante de manera detallada, vamos a iniciar con su desarrollo cada uno porque, digamos, es lo más importante en la responsabilidad fiscal, determinar estos elementos para poder indilgarle una responsabilidad a cierta persona, bien sea servidor público particular. Debo señalar que lo que se encuentra subrayado en negro fue modificado por el Decreto Ley 403 o adicionado por el Decreto Ley 403 de 2020 a ese artículo 5 de la Ley 610 de 2000. Como bien lo dije, ya desarrollaremos ese numeral 1. También se debe encontrar, para que una persona se le pueda endilgar responsabilidad fiscal, debe existir un daño patrimonial al Estado. Y como tercer elemento debe existir un nexo causal entre los dos anteriores, es decir, debe haber una conducta dolosa o gravemente culposa, debe haber un daño patrimonial a una entidad pública, es decir, debe haber un detrimento al erario público y consecutivamente debemos hacer un análisis de un nexo causal entre los dos anteriores, es decir, entre el daño que se originó y la conducta dolosa de alguna persona que haya generado ese daño. En ese sentido, revisaremos cada una de ellas. Como bien lo dijimos, en el primero estamos hablando de una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realice gestión fiscal. Hasta ahí, debo decir que es claro, y antes de que era el decreto 403, y de hecho, mucho antes que la jurisprudencia ya lo había mencionado, la gestión fiscal, la responsabilidad fiscal dilgaba casi que únicamente a los gestores fiscales, es decir, a los ordenadores del gasto, como decir los gerentes, los alcaldes, los nominadores, los directivos que tienen ordenación del gasto, bien sea administrativo por su manual de funciones, y en ese sentido no había mayor, los entes de control no hacían una mayor inferencia, no indicaban
otra cosa sino al nominador y al responsable de la entidad pública, que es el gestor fiscal en últimas. Sin embargo, la jurisprudencia, que ya veremos, ha manifestado, y el mismo decreto ley 403 adicionó lo que se encuentra negro, que dice que no es solo la persona que realice gestión fiscal, es decir, no es solo el nominador, no es solo el directivo, no es solo el alcalde, no es solo el gerente, sino también quien participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la producción del daño patrimonial del Estado. Aquí nos encontramos con una cosa totalmente distinta a referirnos a gestión fiscal de manera directa. Es decir, aquí ya no estamos hablando únicamente del nominador, que no, obviamente no ha dejado su responsabilidad fiscal a un lado, pero solidariamente también van a concurrir otra serie de personas, bien sean servidores o particulares, que de alguna manera, indirecta o directamente, concurrieron o incidieron por ocasión para la determinación del daño fiscal. Aquí podríamos estarnos refiriendo a que puede haber otras personas que no realizan gestión pública por ordenación del gasto por un acto administrativo o por el manual de funciones, pero que dentro de la entidad tienen unas funciones que son importantes y de las cuales se puede prever o se puede evitar un daño y que en últimas pueden resultar siendo responsables fiscales. Así las cosas, de lo que yo estoy hablando, el primer elemento, debo desglosarlo en tres. Hablar primero de los sujetos, que pueden ser servidores públicos o particulares. Como bien lo mencioné, los particulares, el mejor ejemplo son los contratistas. Sin embargo, nos vamos a referir específicamente a los servidores públicos en un momento dado. En este momento ya continuamos con la otra diapositiva para que ustedes tengan una perspectiva o quienes necesiten ahondar en el tema también conozcan respecto a quiénes son servidores públicos. A veces la palabra servidor público muchos la consideran obvia, pero cuando uno entra a revisar todos los matices que tiene el derecho administrativo laboral, encontramos que el servidor público, la palabra y lo que ello conlleva no es tan obvio. Por eso haremos una referencia y un análisis en primera medida de los servidores públicos, qué son servidores públicos. Después revisaremos qué es gestión fiscal, quién hace gestión fiscal y cómo así eso de que ejerza, participe, concurra, incida o contribuya, que fue lo que mencionamos ahora. Para, a lo último, terminar respecto a este elemento hablando de la culpabilidad, porque eso es algo también muy importante. No cualquier persona y de cualquier manera la conducta se le puede atribuir, tiene que ser de manera dolosa o gravemente culposa. Pero ¿qué es dolo y qué es culpa grave? También lo revisaremos. En primer lugar, como bien lo dije, vamos a hablar de los servidores públicos porque estamos referenciándonos a ellos específicamente y no a los particulares. ¿Quiénes son los servidores públicos? Hago una pregunta aquí en la diapositiva. Pues el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia nos define que son tres los servidores públicos: los miembros de las corporaciones, los empleados públicos y los trabajadores del Estado o trabajadores oficiales, como lo ha definido la norma o el desarrollo normativo. Entonces son tres: miembros de las corporaciones, empleados públicos y trabajadores oficiales o trabajadores del Estado. El Consejo de Estado, en sentencia del 20 de julio del 2018, dijo lo siguiente: el constituyente primario utilizó de forma general el concepto de servidor público para comprender a todas las personas naturales que tienen una relación laboral con el Estado y trabajan a sus servicios para efectos de asegurar el cumplimiento de sus fines constitucionales. Y aquí podemos ver que la palabra servidores públicos, participantes, esa palabra de servidores públicos es la forma general de utilizar cualquier persona que tenga una relación con. Es decir, nosotros aquí nos estamos refiriendo a la relación laboral con el Estado. Aquí es donde vamos a diferenciarnos con un contratista. El contratista en ningún momento tiene una relación laboral. Su contrato es un contrato independiente y de carácter autónomo, como sí lo tienen
los miembros de las corporaciones, los empleados públicos y los trabajadores oficiales, quienes sí están vinculados al Estado mediante una relación laboral. Al estar vinculados mediante una relación laboral, todos ellos, cada uno de los tres que mencioné, se llaman o se les menciona, se les denomina, de acuerdo a la norma de la Constitución, como servidores públicos. Así las cosas, debo señalar que la diferencia entre cada uno de ellos es que los miembros de las corporaciones y los empleados públicos se vinculan mediante una relación legal y reglamentaria, mientras que los trabajadores oficiales se vinculan mediante una relación contractual. Los miembros de las corporaciones se vinculan mediante un acto administrativo que lo posesiona. Sin embargo, ellos tienen una particularidad, que son elegidos por voto popular y con el simple voto popular ellos ya están siendo elegidos y entran a ser servidores públicos. Sin embargo, el formalismo de estos servidores públicos, de los miembros de las corporaciones, se realiza mediante un acto administrativo de posesión. Los miembros de las corporaciones son tres nada más. Corporaciones nos estamos refiriendo a concejales, a diputados y a congresistas, no cualquier otro, no todos los que se elijan por voto popular son miembros de las corporaciones, son solo nos estamos refiriendo a concejales, diputados y congresistas. Cuando nos referimos ahora a los empleados públicos, que es el otro matiz, estamos hablando de una vinculación legal y reglamentaria. Aquí sí estamos hablando que la misma Constitución está estableciendo que siempre cualquier empleo debe tener un manual de funciones específicas antes de que ingrese un empleado público, y para que la persona tenga carácter de empleado público debe tener un acto administrativo de nombramiento, el cual tiene 10 días para aceptarse y 10 días para posesionarse. Hasta que no se posesione la persona no tiene calidad de empleados públicos. Los empleados públicos son la regla general de los servidores públicos, sobre todo los que ustedes ya conocen, que son los de carrera administrativa, aunque hay otros empleados públicos adicionales, pero la regla general son los de carrera administrativa, de acuerdo al artículo 19 de la ley 909 del 2004. La mayoría, y vuelvo y reitero, por lo general, cualquier persona que se vincula al Estado se vincula como empleado público mediante un acto administrativo, llámese decreto o resolución. Y por lo general son empleados de carrera, como regla general. Pero para toda regla general hay excepciones. Una de esas excepciones también son los otros servidores públicos que nos faltan por mencionar, que son los trabajadores oficiales. ¿Y cuál es la diferencia de estos? Pues que estos tienen una vinculación no legal y reglamentaria, sino contractual. ¿A qué nos referimos con contractual? ¿Qué tipo de contrato después es un contrato laboral? Un contrato laboral como cualquier otro contrato, como un contrato se asemeja a un contrato privado. Es un tipo de contrato donde incluso se puede negociar el vínculo contractual, las cláusulas que se pactan en el mismo contrato. Cada entidad puede variar eso y allí se pueden estipular sus funciones y variar sus mismas funciones. Se puede modificar ese contrato laboral. Esa es la diferencia de los trabajadores oficiales a los dos anteriores. Sin embargo, los trabajadores oficiales se vinculan. Pues, sentencia 27883 del 6 de febrero del 2007, y también se ha referenciado en la normatividad que existe un criterio funcional y un criterio orgánico para vincular trabajadores oficiales. El criterio funcional de los trabajadores oficiales es cuando se desarrollan obras públicas. Aquellas personas, si ustedes se dan cuenta, en las entidades públicas, aquellas personas que se vinculan a la planta personal y se que van a trabajar Disculpe, materialmente en las doctor obras Cristian. públicas, todos se vinculan como trabajadores oficiales. ¿Sí, Liliana? ¿Sí? Doctor, ¿podríamos por ¿Me favor escucha? retomar la última parte de su intervención? Lamentablemente estamos presentando algunas fallas de conectividad, entonces quisiera por favor solicitarle que pudiéramos retomar la información que usted estaba brindando desde la parte de empleados públicos. Les ofrecemos disculpas, ustedes saben que en el medio de la Por virtualidad supuesto, también un segundo. todas esas circunstancias se pueden generar. Adelante, doctor Cristian Abello, me dicen que desde trabajadores oficiales. Por supuesto. También un segundo, yo me paso de pronto a un lado donde, sí, no, que no sea yo de pronto el que esté.
Sí, doctor. De hecho, aquí nos está generando el reporte de las dificultades que de pronto se están presentando en torno a su conectividad, pero son situaciones